Comenzamos con el estudio del tema de factorización, revisando en esta ocasión el caso número 1, llamado factor común. Veamos cuáles son sus características y cuándo aplicarlo. Este caso se aplica en binomios, trinomios y polinomios de 4 términos o más. No aplica para monomios. Es el primer caso de factorización que se debe inspeccionar cuando se trata de factorizar un polinomio. El factor común es aquello que se encuentra multiplicando en cada uno de los términos del polinomio algebraico. Puede ser un número, una letra, varias letras, un signo negativo, una expresión algebraica encerrada en paréntesis o combinaciones de todo lo anterior. Veamos cómo realizar la factorización. De los coeficientes de los términos se extrae el MCD, es decir, el máximo común divisor de ellos. De las letras o expresiones encerradas en paréntesis se extrae la de menor exponente. Se escribe el factor común seguido de un paréntesis donde se anota el polinomio que queda después de que el factor común ha abandonado cada término. Antes de pasar a los ejemplos de este primer caso de factorización, vamos a ver una situación con dibujos que nos permitirá entender mejor el concepto de factor común. Supongamos que esto representa un polinomio algebraico de 3 términos, es decir, un trinomio. En el primer término tenemos la manzanita multiplicando por el lápiz. En el segundo término tenemos la manzanita multiplicando por la casa. Y en el tercer término, que es de signo negativo, tenemos la manzanita multiplicando por la estrella. Lo que observamos que está multiplicando en cada uno de los términos es la manzanita. Por lo tanto, ella constituye el factor común de este trinomio. Factorizamos este trinomio escribiendo el factor común, en este caso representado por la manzanita, y esta queda seguida de un paréntesis donde vamos a anotar el polinomio que queda después de que el factor común abandona cada término. Entonces, si en el primer término la manzanita sale, nos queda el lápiz más la casa, que es lo que nos queda en el segundo término después de que la manzanita abandona dicho término, menos la estrella, que es lo que nos queda en el tercer término cuando la manzanita lo abandona. Finalmente se cierra el paréntesis y así nos queda factorizado este trinomio utilizando el caso llamado factor común. Si queremos verificar que esto nos quedó bien factorizado, entonces aplicamos la propiedad distributiva. En este caso la manzanita multiplica por cada uno de los términos que quedaron dentro del paréntesis y nos debe dar la expresión original. Bien, entonces, habiendo entendido con estos dibujos el concepto de factor común, vamos a ver a continuación los ejemplos. En el primer ejemplo tenemos el binomio 3x más 3y, donde observamos claramente que el 3 es el número que se encuentra multiplicando en cada término. Entonces, ese número constituye el factor común. Lo escribimos seguido del paréntesis y dentro de él anotamos el binomio que queda después de que el 3 abandona cada término. Del primer término, si sale el 3, nos queda x más
En el segundo término, si sale el 3, nos queda y. Cerramos el paréntesis y así tenemos la factorización de este binomio mediante el caso llamado factor común. En el segundo ejemplo tenemos también un binomio, pero ya no es tan evidente un número que se repita en cada término. Tampoco tenemos letras repetidas. Por lo tanto, vamos a buscar el factor común entre los coeficientes. Tal como se dijo en la explicación teórica, vamos entonces a buscar el máximo común divisor, o sea, el MCD de los coeficientes, que son 10 y 15. Entonces, escribimos el 10 y escribimos el 15. Trazamos esta línea vertical a la derecha del último número y comenzamos con la descomposición simultánea en factores primos de estos números. Entonces debemos buscar aquí números primos que le sirvan a ambos números, que sean divisores de los dos. El único número primo que es divisor a la vez del 10 y del 15 es el 5. Entonces sacamos quinta de cada número. Quinta de 10 nos da 2 y quinta de 15 nos da 3. Allí termina entonces el procedimiento de búsqueda del máximo común divisor de 10 y 15. De esta manera tenemos ya el factor común de este binomio, que como dijimos se extrae de los coeficientes. Es el MCD de ellos, o sea, el 5. Este va seguido de un paréntesis y aquí adentro vamos a escribir lo que nos queda en el binomio después de que el 5, o sea, el factor común, abandona cada término. Entonces, para el caso del primer término, como teníamos 10A y salió 5, entonces nos queda 2A. Este 2 es el que nos quedó por acá sobrando. Este número nos va a servir para escribirlo como coeficiente del primer término. Seguimos con el signo menos y en el segundo término, después de que el 5 sale de él, nos queda 3b. El 3 lo tenemos por aquí. Entonces este número es el coeficiente del segundo término. Y cerramos el paréntesis. Recordemos que esto se puede probar efectuando la propiedad distributiva. Si tenemos 5 por 2a nos da 10a menos, aquí tenemos el menos, 5 por 3b que nos daría 15b. Entonces así comprobamos que esta factorización está bien realizada. En el tercer ejemplo tenemos un trinomio donde podemos observar que la letra m es aquello que multiplica en cada término. Entonces esa letra m constituye el factor común. Es lo único que podemos sacar de la expresión. Abrimos el paréntesis y vamos a escribir lo que queda en cada término después de que abandona la m. Para el caso del primer término, si sale la m, nos queda la letra p. Más, en el segundo término, si sale la m, nos queda la letra q. Sigue el signo menos. En el tercer término, si sacamos la m, nos queda la letra r. Cerramos el paréntesis y de esta manera nos queda factorizado este trinomio utilizando el caso llamado factor común. En el cuarto ejemplo tenemos un polinomio de 4 términos, donde lo único que podemos extraer como factor común es el signo menos, o sea, el signo negativo. Si revisamos la expresión, vemos que la x no puede extraerse porque está solamente en 3 de los términos.
y tendría que estar en todos. De los coeficientes de los términos tenemos que el MCD no es posible determinarlo. Realmente el único número que se encuentra como factor en todos ellos es el 1 y extraer factor común 1 realmente no tiene sentido. Entonces, como decíamos, lo único que podemos extraer aquí como factor común es el signo negativo. Abrimos el paréntesis y tendremos cambio de signos en los términos del polinomio. Entonces nos queda 7x al cubo menos 8x al cuadrado más 4x menos 11. Ese es el efecto de extraer factor común el signo negativo, que a la larga es como si aquí tuviéramos un menos 1 multiplicando con el paréntesis. Esto es bueno saberlo porque hay ciertos momentos en los temas del álgebra en que se requiere cambiar los signos de una expresión. Entonces, sacando factor común el signo negativo, es que se consigue este objetivo. En el quinto ejemplo tenemos un trinomio, donde lo que se encuentra multiplicando en cada uno de los términos es la expresión algebraica a más 1, que se encuentra encerrada en paréntesis. Entonces, esa expresión con su paréntesis constituye el factor común. La escribimos y enseguida abrimos el paréntesis para anotar lo que nos queda en el polinomio original después de que abandona el factor común. En el primer término, si sale a más 1, nos queda x menos. En el segundo término, si sale a más 1, nos queda t más. Si en el tercer término sale a más 1, nos queda el número 5. Cerramos el paréntesis y así nos queda factorizado este trinomio utilizando el caso llamado factor común. En el sexto y último ejemplo observamos un polinomio de 4 términos. Vamos a comenzar determinando el máximo común divisor de los coeficientes. Escribimos los números espaciados entre sí con esta línea vertical a la derecha del último de ellos. Y aquí vamos a utilizar números primos que sean divisores a la vez de todos estos números. Comenzamos con el 2. Entonces decimos mitad de 12 es 6, mitad de 6 es 3, mitad de 30 es 15 y mitad de 18 nos da 9. El 2 no vuelve a servir porque únicamente es divisor del 6. Entonces utilizamos el siguiente número primo, que es el 3, y que le sirve a todos estos números que quedaron. Tenemos tercera de 6, que es 2, tercera de 3, 1, tercera de 15, 5, y tercera de 9 nos da 3. Hasta allí podemos llegar con lo que es la búsqueda del máximo común divisor. Entonces multiplicamos 2 por 3 y eso nos da 6. Entonces, de esta manera tenemos ya el factor común de los coeficientes del polinomio. Comenzamos el proceso de factorización escribiendo el 6 y ahora vamos a revisar las letras que se repiten. Tenemos que la letra C está en todos los términos, entonces va a formar parte del factor común. Buscamos la que tenga menor exponente, entonces vamos a extraer el exponente 2. Sale C al cuadrado de todas las letras C que están en los términos. Vamos con la letra D, que también se repite en todos los términos. Extraemos la de menor exponente,
que sería 1. Aquí la tenemos, entonces sale como D con exponente 1, o sea, simplemente la letra D. Vamos con F, que también está presente en todos los términos. Sale la de menor exponente, que es F al cuadrado. Y hasta allí tenemos lo que es el factor común, que en este caso está conformado por un número y varias letras. Enseguida abrimos el paréntesis y vamos a anotar el polinomio que nos queda después de que estos componentes abandonan cada término. Comencemos con el primero. Tenemos coeficiente 2 porque 6 por 2 nos da 12. Además, ese 2 es el que tenemos por aquí. Recordemos que estos números que sobran cuando buscamos el MCD son los coeficientes que vamos a tener aquí dentro del paréntesis. Entonces iniciamos con el 2. Vamos con las letras. Por aquí tenemos c al cubo y salió c al cuadrado, entonces queda c a la 1. Aquí ocurre una resta de exponentes. 3 menos 2 nos da 1. O sea, lo que debe tener aquí la c para que al multiplicar con c cuadrado nos conserve este c al cubo. Teníamos d a la 4, salió d, entonces nos queda d a la 3, o sea, d al cubo. Y teníamos f al cuadrado, vemos que en el factor común sale f cuadrado, entonces aquí no queda ninguna f. Vamos al siguiente término, que está precedido de signo negativo. El 6 salió por completo, salió c cuadrado, salió d y salió f al cuadrado. Podríamos pensar que aquí no queda nada, que todo salió, pero es allí cuando nos queda este número, nos queda un 1. Entonces, cuando el factor común abandona por completo un término, nos queda en su lugar un 1. Vamos al tercer término, precedido de signo más. Por aquí teníamos 30, nos va a quedar este número que es 5, porque 6 por 5 nos da 30. Teníamos c a la 5, salió c al cuadrado, nos queda c al cubo. C cuadrado por c al cubo nos va a conservar c a la 5. Tenemos d al cubo, salió d, entonces nos queda d al cuadrado. Teníamos f cuadrado, salió f cuadrado, por lo tanto no queda ninguna f y en cambio nos queda la letra h. Vamos al último término, precedido de signo negativo. Tenemos el número 18, nos queda el 3, porque 6 por 3 nos da 18. Teníamos c cuadrado, salió c cuadrado, no queda ninguna c. Teníamos d, salió d, no queda ninguna d. Y teníamos f al cubo, salió f al cuadrado, entonces aquí tendríamos f a la 1 o simplemente la letra f. Y cerramos el paréntesis. Aquí tenemos entonces ya factorizado este polinomio de 4 términos. Y con esto terminamos la explicación del primer caso de factorización, llamado factor común. Como decíamos, es un caso muy importante y de hecho es el primero que siempre debemos revisar cuando se trata de factorizar un polinomio algebraico.